Creo que esto es fomentar, bueno, una cultura sana en la sociedad, mientras que el fútbol negocio lo que hace es, bueno, alienar a la gente y poco más, ¿no? Y poco más. Hoy vamos a hacer un vídeo de historia. En este caso, sobre la historia de la cultura física o del deporte, entre comillas, ahora veréis por qué digo las comillas, en la Unión Soviética, teniendo claro que hubo dos etapas. La primera etapa, que sería desde el inicio de la revolución, que por los años convulsos pues era complicado, hasta la muerte de Stalin un poco más. Y luego el periodo, que es el que hemos conocido todos, aunque no lo hayamos vivido físicamente, que es el de esa Unión Soviética que iba a las Olimpiadas, a competir con Estados Unidos, con esa importancia que se le daba a los campeonatos, con atletas llevados al extremo para representar a su país. Bueno, esa imagen mítica de la selección femenina de la RDA, no sé si os acordaréis del escándalo que hubo por el tema de, bueno, de sustancias y demás que no estaban tan controladas en esa época, ¿no? Eso yo considero que es antitético a lo que se debería de hacer, aunque hay mucho romanticismo en torno a esa época soviética. Hay que recordar que esa época soviética es la del revisionismo, la de la putrefacción total y la del... bueno, hubo una reimplantación, pues es la época de precisamente el desarrollo de esa implantación del capitalismo de Estado. Entonces la gente que defiende ese tipo de cosas, pues a mí me parece bastante lamentable. Y creo que hacen una labor antidivulgativa o divulgativa de ideas y de posicionamientos francamente, desde luego, no revolucionarios, ni cercanos a la realidad. Entonces quiero explicar un poco la esencia de esa visión que se tenía de la cultura física. Estaba el lema, que bueno, la gente lo conocerá por ese partido, ¿no?, del que hubo en Ucrania entre los nazis y... bueno, eran de antiguos miembros del Dinamo, pero bueno, creo que era el FC Star, si no recuerdo mal. El partido de la muerte, ¿no?, que se llamó. Bueno, ha llovido y fíjate cómo está Ucrania ahora, ¿no? Pero bueno, la cuestión que ellos gritaron el lema, ¿no?, soviético de la cultura física, fizcultura, y eso pasó, ¿no?, a la historia. Pero quiero hablar un poco de esa fizcultura, que obviamente no se pronuncia así, obviamente, ¿vale? Si hay aquí algún ruso que no me lo tenga en cuenta. Es muy diferente a la concepción del deporte, que el término deporte estaba como muy asociado a lo burgués y a lo occidental. Entonces ellos, usaron este término, este lema, para desarrollar toda una visión sobre ese desarrollo, me sé permitir que lo diga, deportivo. En primer lugar, el enfoque es distinto, es decir, no se ponía el enfoque solo en la competitividad, aunque se competía, obviamente no es como pasa ahora con determinada gente que dice que hay que jugar al fútbol y que no hay que meter goles, ¿no?, que da igual, que lo importante es jugar. Obviamente no es eso. Pero si no se llevaba al extremo a la gente, obviamente se buscaba también que la gente desarrollara determinadas aptitudes a nivel general, todo el mundo, pero también se buscaba que destaque, ubicarla y precisamente también fomentar ese entrenamiento para ayudarles a desarrollarlo, ¿no? Pero se fomentaba que el deporte fuera amateur, o por lo menos no en el sentido profesional que hay hoy en día, ¿no?, por ejemplo, de fútbol negocio, ¿no? Era antitético la visión que tenían ellos, ¿no? Ellos apostaban más por la masividad, es decir, porque una gran cantidad de gente, la mayor parte de la gente, tuviera acceso a hacer deporte y tuviera una cultura física del deporte, de tener unas aptitudes mínimas, de fomentar aptitudes que luego servían para la vida real, de un ocio que no fuera destructivo y alienante como el de ahora, del relacionar a las personas, del espíritu de equipo, de una serie de cosas que yo considero que es lo bueno del deporte, de vida saludable, de que la gente pues tuviera unos hábitos alimenticios, etcétera, sanos. Entonces eso es lo que se fomentaba en la Unión Soviética en esos años. Voy a leer, bueno, de acuerdo a la gran enciclopedia soviética del 36, lo que significaba para ellos fizcultura. Es una red de métodos y medios aplicados al desarrollo físico, al mejoramiento de la salud y a la superación de cada individuo y del colectivo. Es decir, es dar la mejor versión de ti mismo y además para lo colectivo, ¿no?, que es lo ideal. Dice, la URSS, la Organización de la Fizcultura, se relaciona directamente con la educación comunista y la preparación de las masas para el trabajo y la defensa. Es decir, lo que hacían era preparar a la gente
para determinadas... Claro, aquí ahora mismo esto parece una locura. Diréis, ¿cómo hacen esto? Ya, pero la gente se tiene que espabilar. Aquí antes había servicio militar obligatorio y en otros sitios hay otras cuestiones para tener a la gente preparada para si pasa, como pasó efectivamente en la Unión Soviética, que otro país te invade, que la gente tenga un mínimo de aptitudes para poder defender su patria, su país, de ese invasor, ¿no? Y más con el peligro constante que había en la Unión Soviética, sobre todo después de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo que tenía mucho sentido en ese momento y que además yo considero que incluso en una sociedad actual los ciudadanos tienen que tener aptitudes precisamente para enfrentarse a las dificultades que puedan llegar. Y desde luego esto es prepararte física y mentalmente, individual y colectivamente, para afrontar esos problemas. Y desde luego eso me parece mucho más loable que venerar a determinados futbolistas multimillonarios. Y esa gente que venera a esos personajes, en la mayoría de los casos, son muchos, ni siquiera practica ningún deporte ni nada por el estilo. Entonces, creo que esto es fomentar, bueno, una cultura sana en la sociedad, mientras que el fútbol negocio lo que hace es, bueno, alienar a la gente y poco más, ¿no? Y poco más. Entonces, bueno, es una cosa que yo quería dejar bastante claro. El término, que es este, que es Masovost, que no sé cómo se pronunciará realmente, el tema de la masividad, de que la intención es eso, que la mayor cantidad posible de ciudadanos tengan esas aptitudes, ¿no? Entonces es algo muy diferente a la visión soviética que luego hemos visto en películas, o la gente que es un poco más mayor que yo lo ha visto en persona, bueno, que lo ha vivido, de ver a esas delegaciones de la RDA, de la Unión Soviética, compitiendo en esos Juegos Olímpicos, etcétera, en esos mundiales, y haciéndolo como si fuera una política de Estado, ¿no? Eso yo considero que desde una perspectiva revolucionaria entiendo el contexto, pero yo creo que lo que deberían de hacerse en esos países es fomentar la fiscultura y no el deporte negocio, porque eso yo creo que acabó muy mal. De hecho, tengo aquí una cita de Kalinin, presidente del Soviet Supremo de la URSS, del 38 al 46, que explica la relevancia de esta masividad, ¿no? Dice, en nuestro país la cultura física es deporte para el pueblo. En nuestro país millones participan en el movimiento de la fiscultura. Es obvio que atletas talentosos serán más rápidamente hallados entre millones que entre miles y que será más fácil encontrarlos entre miles que entre cientos. Es decir, él lo que afirma es que incluso a la hora de localizar a la gente más capaz para hacer determinadas cosas, es mejor si eso ha llegado, o sea, es a través de que haya llegado ese deporte y esa cultura a las grandes masas, que si es algo selectivo, ¿no? Como en determinadas federaciones, como es ahora en cualquier país, ¿no? Occidental. Sobre las Olimpiadas Obreras quiero hablar de ciertas cuestiones que considero bastante importantes. Supuestamente se realizaron 4. Bueno, si tienes en cuenta lo de Praga de 1921 serían 5, que eso fue más pequeño y bueno, pues obviamente no está considerada como una olimpiada como tal, pero y fue realizada por la Asociación Gimnástica de Trabajadores de Praga. Participaron 13 países, pero bueno, digamos que generalmente se suele hablar de que hubo 4 Olimpiadas Obreras. Y hay que tener en cuenta que cuando esto se fomenta precisamente es porque se crean organizaciones internacionales, como la Internacional Deportiva Obrera, fundada en el 20, y la Internacional Roja del Deporte, que esa tenía el apoyo directo del Partido Comunista ruso, y se inicia una auténtica lucha ideológica entre estas asociaciones internacionales y las que ya existían como tal. Hubo una competencia, ¿no? con las federaciones occidentales, burguesas. El punto culmen pues, sería en el 36, ¿no? Cuando se hacen esas Olimpiadas en la Alemania nazi, y se iban a hacer unas Olimpiadas en Barcelona, unas Olimpiadas Obreras, en contraposición. Pero como se inicia la guerra civil, ¿no? Empieza ese conflicto que luego también sería la antesala, ¿no? del conflicto mundial, pues ahí se tuvieron que dejar de celebrar. Y es verdad que hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se empieza otra vez a desarrollar la cuestión deportiva, sobre todo teniendo en cuenta el problema, ¿no? a nivel de bajas, a nivel de destrucción de infraestructura, etcétera, que hubo en la Segunda Guerra Mundial y que sufrió de una forma bastante aguda la Unión Soviética. Quería dar unos datos, aunque bueno, se extienden los años al periodo que yo defiendo o reivindico de la cultura física, pero bueno, es producto de ese trabajo previo que se hizo, así que lo tengo que decir también. Y bueno, tengo puesto el artículo del que hemos sacado los datos. Por ejemplo, de 1940 el número de colectivos deportivos era 62.346, el número de deportistas 5.332.000, el número de salas deportivas 1.161, el número de estadios 378. En 1960, que ya es cuando se implanta esta nueva visión deportiva, pero que son el producto y el fruto de toda la anterior, 185.646 número de colectivos deportivos, es decir, o sea, mucho más que duplicado, casi triplicado. Número de deportistas 28.722.000,
muchísimo más que en los años anteriores, y teniendo en cuenta que hay una guerra mundial que arrasó la Unión Soviética justo antes. Número de salas deportivas 14.809, muchísimas más que las anteriores, y número de estadios 1.981. Según pasan los años aumenta, pero es por el propio desarrollo y también fruto de lo anterior, así que bueno, no lo considero tampoco especialmente importante. Me voy a centrar más en el periodo y justo después de lo que yo estoy intentando mostrar. Quiero hablar de una cuestión que considero bastante importante en cuanto a las Olimpiadas, hasta el punto de que el propio Coubertin, considerado, ¿no?, el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, incluso él mismo, ¿no?, en ámbitos como más privados, él reconocía que su ideal del deporte se veía más representado en las Olimpiadas obreras que en las Olimpiadas que se estaban desarrollando a nivel mundial. ¿Cuáles eran los conceptos que él sentía que eran importantes o relevantes a la hora de entender cómo debería ser el deporte? Pues vamos a verlo. Las Olimpiadas obreras no exaltaban sentimientos nacionales, de hecho se ponía la internacional, o sea, la pertenencia o no a un país no era realmente importante, no se buscaba la competición extrema, sino la superación, ¿no?, de uno mismo. Se evitaba el culto, ¿no?, al deportista en sí. Se rechazaba la comercialización del deporte y se fomentaba que fuera más amateur, y el deporte debía servir o estar al servicio de la masa, es decir, que lo importante es que la gente pudiera practicar el deporte y que estas Olimpiadas sirvieran para promocionar el deporte, pero para fomentar el de base, que es el realmente importante. Y luego además este tipo de eventos deportivos se enfocaban para conseguir la paz mundial, ¿no?, en plan de interrelacionando unos países con otros. Entonces, sin duda, estos objetivos pues estaban más cercanos a la idea, en este caso incluso del fundador, ¿no?, de los Juegos Olímpicos modernos, porque fomentaba precisamente esa masividad, es decir, esa participación colectiva que a día de hoy pues no es así, no se desarrolla de esta manera. Hemos puesto bastantes imágenes y vídeos, ¿no?, de esa época, de esos desfiles soviéticos. Me ha faltado, que no la hemos encontrado, la de los boxeadores soviéticos que van sin camiseta y con los guantes, que esa siempre me ha hecho especial gracia. A lo mejor sí la hemos encontrado y la han puesto, pero en el momento que estoy grabando el vídeo no, desde luego. Yo creo que el deporte ha de ser de base, que sí que hay que fomentar esa masividad. Creo que la cultura física es vital, y más en la sociedad consumista e individualista en la que vivimos. Y creo que este tipo de valores son importantes. Mucha gente que me ve es anticomunista o tiene muchos prejuicios con respecto al comunismo, que yo eso lo entiendo, teniendo en cuenta cómo ha sido el desarrollo desde el inicio de la revolución bolchevique, sobre todo a partir del 56, toda esa criminalización que ha habido de las ideas comunistas y la perversión y degeneración también de esas ideas por parte de ciertos elementos que han incluso estado dirigiendo países, la propia Unión Soviética, empezando por Khrushchev, siguiendo por Brezhnev hasta el final con la caída del muro y la disolución de la URSS, pero de la URSS con la reimplantación con la implantación del capitalismo de Estado, por supuesto. Hay como mucha obsesión con esto. Habrá muchos comentarios de típico que me dice vete a Cuba y cosas por el estilo. Yo he de decir que se tenga la ideología que tenga, esto es un vídeo de historia, son cosas que han pasado. Estoy hablando de cultura física, no estoy hablando de la insurrección armada ni nada por el estilo. Y creo que es algo, por lo menos, interesante, ¿no? Y creo que a cualquier persona le puede interesar. A mí me interesaría un vídeo de cultura física de cualquier país. Me da igual que sea la Italia fascista, que Gran Bretaña, que Francia, que lo que sea. Es decir, a mí estas cosas me interesan y creo que hay que abrir un poco, ¿no?, perspectivas y mentalidades a la hora de simplemente conocer. No hay que compartir, solo es conocer. Además, en este vídeo voy a dejar en la descripción fuentes que creo que os van a gustar bastante, y ya me diréis en los comentarios si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo.